El sol de la tarde se filtraba a través de los altos ventanales de la Academia de Música Riverside, proyectando una luz dorada sobre los pulidos suelos de mármol. Hoy era un día diferente a cualquier otro en la prestigiosa escuela. Era la muestra anual de primavera, un evento que reunía a los mejores jóvenes músicos de toda la ciudad. Los padres llegaban en coches de lujo, con sus hijos vestidos con uniformes impecables y estuches de instrumentos que costaban más que el alquiler mensual de algunos. Dentro del gran auditorio, el ambiente rebosaba de emoción y nerviosismo. Las madres ajustaban las pajaritas de sus hijos y alisaban los vestidos arrugados. Los padres revisaban sus teléfonos, asegurándose de que las cámaras estuvieran listas para capturar cada nota perfecta que sus pequeños prodigios tocarían. El aroma a flores frescas impregnaba el aire. Dispuestas en elegantes ramos que decoraban el escenario, en el centro de todo se alzaba un magnífico piano de cola. Su superficie negra brillaba como un espejo que reflejaba las lámparas de araña de cristal que colgaban sobre él. No era un piano cualquiera. Era un Steinway que valía más que las casas de la mayoría. La academia había ahorrado durante años para comprarla. Y hoy exhibiría el talento de sus alumnos más talentosos. Los asientos del auditorio se llenaron rápidamente de familias bien vestidas. Las mujeres lucían perlas y bolsos de diseñador, mientras que los hombres se ajustaban sus relojes caros y hablaban en voz baja sobre negocios. Sus hijos, las estrellas del espectáculo, calentaban entre bastidores con profesores particulares que cobraban cientos de dólares por hora. Estos niños habían estado tocando el piano desde que apenas podían caminar, sus pequeños dedos guiados por los mejores maestros que el dinero podía comprar. Dot, en la última fila, casi oculta entre las sombras, estaba sentada una niña con su abuela. Se llamaba Lily y parecía completamente fuera de lugar en ese mundo de lujo. Su vestido estaba limpio, pero obviamente de segunda mano, con pequeñas flores estampadas sobre tela azul desteñida. Sus zapatos habían sido lustrados hasta brillar, pero cualquiera podía ver que habían sido usados por otra persona antes que ella. Su abuela llevaba su mejor atuendo, un sencillo vestido negro que había tenido durante 20 años, combinado con un pequeño bolso de mano que había visto días mejores. Los ojos de Lily se abrieron de par en par mientras observaba todo a su alrededor. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Antes, el techo parecía extenderse hasta el infinito, decorado con hermosas pinturas que parecían pertenecer a un museo. Los asientos estaban cubiertos de suave terciopelo rojo, tan diferente de las sillas de plástico de su escuela. Todo brillaba y relucía, haciéndola sentir como si hubiera entrado en un cuento de hadas. Su abuela, la señora Chun, trabajaba como limpiadora en la academia. Había estado fregando pisos y lavando ventanas allí durante 15 años, siempre invisible, siempre trabajando en silencio en un segundo plano. Hoy era su día libre, pero había recibido una invitación especial del Dr. Harrison, el director de la escuela. Él había notado cómo Lily siempre esperaba pacientemente en el pasillo después de la escuela, haciendo sus tareas en el suelo mientras su abuela terminaba con sus tareas de limpieza. «Deberías traer a tu nieta a nuestra exhibición», había dicho amablemente el Dr. Harrison. «La música debería ser para todos, no solo para quienes pueden pagar nuestra matrícula». La señora Chun estaba muy agradecida por su amabilidad. Sabía que Lily amaba la música más que nada en el mundo, aunque nunca pudieran permitirse unas clases de verdad. Dot, sentados en sus asientos, observaba a los demás niños con fascinación. Notó lo seguros que parecían, cómo se comportaban como si fueran los dueños del lugar. Sus padres hablaban en voz baja sobre conservatorios y concursos, usando palabras que Lily no entendía, pero que de alguna manera sabía que eran importantes. Estos niños vivían en un mundo donde las clases de música eran tan normales como desayunar, donde el talento se cultivaba con los mejores profesores y los mejores instrumentos. El programa en manos de Lily enumeraba nombre tras nombre de estudiantes de los que nunca había oído hablar. Junto a cada nombre había una lista de logros que la dejaban atónita. Primer lugar en competencias regionales,
aceptación en programas de verano en famosas escuelas de música, presentaciones con orquestas profesionales. Se preguntaba qué se sentiría tener su nombre impreso en un papel tan hermoso, tener sus logros a la vista de todos. Dot. La señora Chun apretó suavemente la mano de su nieta. Sabía lo que Lily pensaba porque pensaba lo mismo. No pertenecían allí. En realidad, no. Eran huéspedes en un mundo que operaba con reglas diferentes, donde el dinero podía comprar el tipo de oportunidades con las que Lily solo podía soñar. Pero la señora Chun también sabía algo que estas familias adineradas desconocían. Su nieta tenía algo especial, algo que no se podía comprar ni enseñar. Todas las noches, después de terminar sus deberes en la mesa de la cocina, Lily veía videos de piano en su vieja tableta. La pantalla estaba rota y el sonido era muy bajo, pero absorbía cada lección como una esponja. Actice en un teclado de papel que ella misma había dibujado, sus dedos moviéndose silenciosamente sobre las teclas mientras tarareaba las melodías mentalmente. A veces, cuando la señora Chen trabajaba hasta tarde en la academia, Lily echaba un vistazo a las salas de práctica, observando a través de las pequeñas ventanas cómo los estudiantes tocaban piezas que la emocionaban. Las luces comenzaron a atenuarse y se hizo el silencio. Por encima del público, el doctor Harrison subió al escenario. Sus pasos resonaban en el auditorio, ahora silencioso. Era un hombre alto, de ojos amables y cabello canoso, vestido con un traje negro que probablemente costó más de lo que la señora Chun ganó en un mes. Sonrió cálidamente al público y comenzó a hablar sobre la importancia de la educación musical, sobre el fomento del talento joven, sobre el brillante futuro que les esperaba a estos niños talentosos. Lily escuchaba cada palabra, pero su mirada se desviaba constantemente hacia el piano. Desde donde estaba sentada, parecía enorme, como un gigante dormido esperando despertar. Se imaginó cómo se sentiría sentarse en ese banco, presionar esas teclas y escuchar música real brotar en lugar del silencio de su teclado de papel. La idea le revolvió el estómago con una mezcla de emoción y anhelo. El primer estudiante subió al escenario entre un estruendoso aplauso de su familia. Era un chico de la edad de Lily, vestido con un traje negro impecable y una pajarita que probablemente costaba más que todo su atuendo. Tocó una pieza compleja por tandas, sus dedos danzando sobre las teclas con precisión mecánica. El público aplaudió cortésmente al terminar, y él hizo una reverencia formal antes de retirarse del escenario con la confianza de la práctica. Uno a uno, más estudiantes actuaron. Cada pieza era técnicamente perfecta, cada interpretación pulida hasta el brillo tras meses de costosa instrucción. Los padres sonreían de orgullo, tomando fotos y videos para compartir con amigos y familiares. Estos niños eran la prueba viviente de lo que el dinero y el privilegio podían lograr, sus talentos cuidadosamente cultivados y exhibidos como joyas preciosas. Pero mientras Lily observaba y escuchaba, sintió que algo crecía en su pecho. No eran celos. Exactamente. Aunque ciertamente deseaba tener clases como estos chicos, era más como un anhelo, una profunda necesidad de tocar esas teclas ella misma para ver si la música en su cabeza podía hacerse realidad. Tenía tanta música atrapada en su interior. Sus melodías que sonaban en sus sueños y ritmos que marcaban el ritmo de su corazón. Si tan solo pudiera dejarla salir. Si tan solo pudiera mostrarles a todos que la música no se trataba solo de lecciones caras y técnica perfecta. La presentación continuó y Lily se encontró memorizando cada pieza, cada movimiento de las manos del artista. Aún no lo sabía, pero en tan solo unas horas, tendría la oportunidad de demostrar que la música realmente era para todos y que lo cambiaría todo. La primera mitad de la presentación había terminado y el doctor Harrison anunció un intermedio de 15 minutos. Las luces del auditorio se encendieron y de repente, el ambiente tranquilo y reverente se transformó en una animada reunión social. Los padres se levantaron, estirando las piernas y sacando inmediatamente sus teléfonos para compartir videos de las actuaciones de sus hijos.
El sonido de las conversaciones llenaba el aire mientras las familias se felicitaban y comentaban el impresionante talento que acababan de presenciar. Dot Lily observó cómo los artistas salían de detrás del escenario, todavía con sus atuendos formales de concierto. Se movían entre la multitud como celebridades aceptando elogios y cumplidos de adultos que parecían genuinamente asombrados por sus habilidades. Se fijó en lo cómodos que se veían estos niños recibiendo atención, en cómo sonreían y asentían con amabilidad cuando la gente les decía lo maravillosos que eran. Era como si hubieran nacido para este tipo de reconocimiento. Dot. La señora Chun se levantó lentamente, sus rodillas viejas crujiendo levemente después de estar sentada tanto tiempo. Miró a su nieta con una sonrisa amable. «Voy a traernos un poco de agua al vestíbulo», dijo, dándole una palmadita en el hombro a Lily. «Estos eventos elegantes siempre me dan sed. Quédate aquí y descansa las piernas, cariño. Vuelvo enseguida». Lily asintió, acomodándose más en su asiento de terciopelo. De hecho, estaba agradecida por un momento a solas. La intensidad de ver todas esas actuaciones la había dejado abrumada y un poco mareada. Toda esa hermosa música, todos esos rostros jóvenes y seguros, todos esos aplausos. Era como estar en un sueño donde todos hablaban un idioma. Ella entendía, pero nunca se le había permitido usarlo. Dot mientras la multitud se dispersaba. Con mucha gente dirigiéndose al vestíbulo para tomar un refrigerio e ir al baño, Lily se encontró con una vista más clara del escenario. El magnífico piano se encontraba allí, bajo las suaves luces del escenario, con un aspecto a la vez atractivo e intimidante. Durante las actuaciones, parecía una criatura mágica, respondiendo a cada toque con sonidos que iban desde un susurro suave hasta una potencia atronadora. Ahora, en el relativo silencio, parecía casi solitario. Dot, sin proponérselo, Lily se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero algo la empujaba hacia adelante. Se dijo a sí misma que solo quería mirar más de cerca, solo quería ver el piano desde un mejor ángulo. Su abuela le había dicho que se quedara en su asiento, pero seguro que no hacía daño caminar unas filas para tener una mejor vista. Los acomodadores habían salido y la mayoría del público estaba en el vestíbulo. Nadie la notaría. Paso a paso, recorrió el pasillo. La alfombra era tan gruesa que sus pasos no hacían ruido. Cada fila que pasaba la acercaba al escenario, y con cada paso, su corazón latía un poco más rápido. Había visto pianos antes. Claro, había un viejo piano vertical en el aula de música de su escuela, aunque le faltaban varias teclas y no había sido afinado en años, pero este instrumento era algo completamente diferente. Era como comparar una bicicleta con un coche de carreras. Cuando llegó a la primera fila, Lily se detuvo y se quedó mirando. Desde tan cerca, podía ver cada detalle de la construcción del piano. Las vetas de la madera se arremolinaban en hermosos patrones sobre su superficie. Las teclas eran perfectamente blancas y negras, no amarillentas ni desportilladas como las del colegio. Incluso podía ver su reflejo en el acabado brillante. Una niña pequeña con un vestido sencillo se miraba con ojos abiertos y maravillados. El escenario estaba a solo unos metros de distancia, separado por un pequeño foso de orquesta. Durante las actuaciones, esta distancia parecía enorme, como un océano entre el público y los artistas. Pero ahora, sin nadie mirando, parecía sorprendentemente manejable. Solo unos pasos, en realidad, un pequeño espacio entre donde ella estaba y donde vivía la música. Lily miró a su alrededor con nerviosismo. El auditorio estaba casi vacío. Podía oír el sonido distante de conversaciones y risas desde el vestíbulo, pero allí, en la sala principal, estaba prácticamente sola. El personal de limpieza no empezaría hasta después de que terminara la función. Los artistas probablemente estaban en la sala verde recibiendo las felicitaciones de sus profesores. Incluso el equipo de escenario se había retirado para su descanso. Sus manos temblaban mientras las apretaba para intentar estabilizarlas.
Cada parte lógica de su cerebro le decía que volviera a su asiento, que esperara a su abuela, que fuera la niña buena y tranquila que siempre había sido. Pero había otra voz, más profunda e insistente, que susurraba sobre sueños, oportunidades y momentos que tal vez nunca volverían. Había soñado con tocar un piano de verdad desde que tenía memoria. Cada noche se dormía imaginando cómo se sentiría presionar esas teclas y escuchar surgir música de verdad. Había visto tantos vídeos, estudiado tantas posiciones de los dedos, memorizado tantas piezas, pero todo había sido teórico, como aprender natación sin tocar nunca el agua. Los pequeños escalones que conducían al escenario parecían brillar con la tenue iluminación. Los pies de Lily se movieron casi sin su permiso, llevándola hacia adelante hasta que llegó al último escalón. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría y vendría corriendo. Pero el auditorio permaneció en silencio, salvo por el lejano murmullo de las conversaciones del intermedio. A un paso, su pie tocó la primera mirada mientras sentía que cruzaba a territorio prohibido. Este escenario estaba destinado a los elegidos, los estudiantes que pertenecían aquí, que se habían ganado el derecho a estar en este espacio sagrado. Tras años de costosas clases y prestigiosas competiciones. 2 pasos. Ahora, estaba a mitad de camino y ya no podía fingir que era solo curiosidad. De verdad lo estaba haciendo. De verdad estaba subiendo al escenario, donde hacía apenas unos minutos algunos de los jóvenes músicos más talentosos de la ciudad habían actuado para un público de cientos de personas. 3 pasos y ella estaba en el escenario. La sensación era increíble y aterradora. Al mismo tiempo, las luces eran más brillantes, más cálidas. Podía ver todo el auditorio extendido ante ella. Todos esos asientos vacíos que habían estado ocupados por personas que pertenecían a este mundo de música clásica y refinamiento cultural. Por un momento imaginó cómo se sentiría tener todos esos asientos llenos de gente que había venido específicamente a escucharla tocar. El banco del piano estaba a solo unos metros de distancia. Ahora era un sencillo banco negro acolchado con cuero que parecía suave y cómodo. Durante las presentaciones, había visto a un estudiante tras otro acercarse a este banco con confianza, sentándose como si lo hubieran hecho 1000 veces antes, porque probablemente lo habían hecho. En salas de ensayo, salas de recitales y recintos de competición por todo el país, las piernas de Lily se sentían como gelatina al dar esos últimos pasos. Todo parecía suceder a cámara lenta. Las teclas del piano brillaban bajo las luces del escenario, y podía percibir el tenue aroma a cera para madera y el perfume persistente de los artistas anteriores. Su reflejo se reflejaba en la superficie pulida del piano, dándole un aspecto fantasmal e irreal. Estaba lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocarlo, lo suficientemente cerca como para finalmente responder la pregunta que la había ardido por dentro durante años. ¿Cómo se sentiría realmente tocar un piano así? ¿Cómo sonaría su música al salir de un instrumento capaz de responder a cada toque sutil, cada suave presión, cada matiz emocional que había estado almacenando en su corazón? Su mano tembló al extenderla, y en ese instante, todo cambió para siempre. El dedo de Lily tocó el do central, y la única nota resonó clara y pura en el auditorio vacío. El sonido era más hermoso que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. No era como el apagado sonido mecánico del viejo piano de la escuela ni el pequeño audio de su tableta rota. Esta era música en su forma más pura, rica, cálida y viva. Por un instante, olvidó dónde estaba. Olvidó su vestido de segunda mano, sus nervios estomacales y el hecho de que no pertenecía en absoluto a ese escenario. Todo lo que existía era la conexión entre su dedo y ese increíble instrumento. Presionó otra tecla, luego otra, maravillándose de lo sensible que era el piano incluso al toque más suave. Entonces oyó las voces. «Dios mío, mira eso». El agudo susurro provenía de algún lugar detrás de ella. A Lily se le heló la sangre al darse cuenta de que la gente regresaba del intermedio.
Se giró, con el corazón latiéndole con fuerza, y vio a un pequeño grupo de estudiantes de pie al borde del escenario. Todavía llevaban sus trajes de actuación, como si acabaran de salir de la sala verde donde los artistas habían estado recibiendo las felicitaciones. La chica que había hablado era alta y elegante, con un cabello rubio perfectamente peinado y un vestido de terciopelo negro que probablemente costó más de lo que la señora Chun hizo en una semana. Se llamaba Victoria, aunque Lily aún no lo sabía. Victoria era una de las estudiantes estrella de la academia, la clase de prodigio que había aparecido en el periódico local por ganar un concurso estatal cuando solo tenía 10 años. ¿Qué hace ahí arriba?, preguntó Victoria, sin molestarse en bajar la voz. Su tono era una mezcla de sorpresa y disgusto, como si hubiera descubierto algo sucio en un lugar que se suponía limpio. Otro estudiante, un chico de pelo oscuro engominado hacia atrás con un vestido caro, se acercó para verlo mejor. Se llamaba Preston, y sus padres habían donado suficiente dinero a la academia para que una sala de práctica llevara el nombre de su familia. No tengo ni idea, dijo, negando con la cabeza. ¿Acaso va a la escuela aquí? Nunca la había visto. Más estudiantes comenzaron a reunirse, atraídos por la conmoción. Formaron un pequeño grupo al pie del escenario, todos mirando a Lily como si fuera una pieza extraña en un museo. Sus rostros mostraban una mezcla de confusión, diversión y un horror apenas disimulado de que alguien como ella se atreviera a tocar su preciado piano. «Mira su vestido», susurró una chica pelirroja recogida en un moño perfecto. «Parece de una tienda de segunda mano». «Y esos zapatos», añadió otra, señalando el calzado cuidadosamente lustrado, pero obviamente viejo, de Lily. «Ni siquiera son adecuados para una actuación». Lily quería desaparecer. Quería fundirse con el suelo del escenario, o de alguna manera, hacerse invisible. Su rostro ardía de vergüenza al darse cuenta de lo ridícula que debía parecerles a esos estudiantes tan pulidos y perfectos. Era una impostora, una farsante, alguien que no tenía nada que hacer en su mundo. Pero no podía moverse. Sentía las piernas como si fueran de plomo y sus manos permanecían congeladas sobre las teclas del piano. Abrió la boca para intentar justificarse diciendo, «Discúlpate», pero no le salieron las palabras. Simplemente se quedó allí atrapada en el centro de su juicio. «Alguien debería decirle que esto no es un juguete», dijo Victoria, con la voz cada vez más alta y segura a medida que más estudiantes se unían al grupo. «Este es un instrumento profesional. Vale más que los coches de la mayoría». Preston rió, una risa aguda que cortó el aire como un cristal. «Tal vez piense que esto es una especie de museo donde todo se puede tocar. Alguien debería explicarle que es una institución seria». El grupo crecía. Se corría la voz entre el público que regresaba de que algo inusual estaba sucediendo en el escenario. Los padres empezaron a notar el alboroto y se acercaron para ver qué pasaba. Algunos sacaron sus teléfonos, pensando que podrían grabar algo interesante o divertido para compartir más tarde. «¿Cómo entró?», preguntó otra estudiante, una chica menuda cuyos pendientes de diamantes iluminaban el escenario. «No necesitas invitación. La seguridad suele ser bastante estricta para estos eventos». «Quizás se coló», sugirió Preston, entusiasmado con la idea. «Quizás sea una especie de pianista que va por ahí intentando tocar instrumentos que no le pertenecen». La risa que siguió fue cruel y aguda. Empezó con unas pocas risitas, pero se extendió por el grupo como un reguero de pólvora. Pronto, una docena de estudiantes se reían al ver a esta chica, obviamente fuera de lugar, paralizada ante su preciado piano. «Alguien debería buscar un profesor», dijo Victoria, aunque no hizo ningún gesto de hacerlo. Estaba disfrutando demasiado. Se sentía bien ser parte del grupo que señalaba el error de otro, la incapacidad de otro para entender las reglas de su mundo. Ahora, más adultos se daban cuenta. Lily los veía con el rabillo del ojo. Padres bien vestidos susurrando y señalándola. Sus expresiones iban desde la confusión hasta la molestia y la desaprobación.
Casi podía oír sus pensamientos. ¿Quién es esta niña? ¿Por qué está tocando el piano de nuestros hijos? ¿Dónde están sus padres? ¿Cómo permitió seguridad que esto pasara? Apuesto a que ni siquiera sabe tocar, dijo otro niño con la voz llena de desprecio. Probablemente ni siquiera sabe para qué sirven esas teclas. Solo vio algo brillante y decidió tocarlo. Como una niña pequeña en una tienda de dulces, asintió Victoria. Solo que es demasiado mayor para usar esa excusa. Debería saberlo mejor. La vergüenza era abrumadora ahora. Lily sentía que se ahogaba en ella, como si el peso de su juicio le oprimiera el pecho y le dificultara la respiración. Toda la inseguridad que alguna vez había sentido sobre su ropa, sus orígenes, la situación financiera de su familia, regresó de golpe. Era exactamente lo que creían. Una niña pobre que no pertenecía. Alguien que se había metido en el lugar equivocado y había hecho el ridículo. Pero bajo la vergüenza, algo más comenzaba a agitarse. Al principio era pequeño, solo una pequeña chispa de ira ante la injusticia de todo. ¿Por qué su amor por la música debía importar menos que el de ellos solo porque su familia no podía permitirse clases caras? ¿Por qué debían burlarse de ella por soñar, por querer tocar algo hermoso? La risa se hacía cada vez más fuerte y más gente se unía. Incluso algunos adultos empezaban a sonreír, encontrando humor en la situación. Una niña claramente abrumada que, de alguna manera, había terminado donde no pertenecía. Quizás deberíamos empezar a vender entradas para ver a gente desconocida intentar tocar. Preston bromeó y el grupo estalló en nuevas carcajadas. Las manos de Lily seguían sobre las teclas y podía sentir el piano esperando bajo sus dedos. Todas esas horas de práctica en su teclado de papel. Todas esas noches quedándose dormida con vídeos de YouTube de música hermosa. Todos esos sueños de algún día llegar a tocar un piano de verdad. ¿De verdad iba a dejar que sus risas la detuvieran? ¿Iba a irse sin siquiera intentarlo? El momento se alargó, lleno de risas crueles y comentarios susurrados. Pero en el fondo de Lily, algo estaba cambiando. La pequeña chispa de ira se hacía más fuerte, alimentándose de toda la música que había guardado encerrada en su corazón. Pronto, muy pronto, tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. La risa resonó por el auditorio como un trueno, y Lily sintió cada sonido como un puñetazo. Sus mejillas ardían con un calor tan intenso que pensó que podrían incendiarse. El grupo de estudiantes bajo el escenario había crecido, y ahora sus padres se unían, sacudiendo la cabeza y susurrando entre ellos con miradas de desaprobación. «Esto es vergonzoso», dijo Victoria en voz alta, asegurándose de que su voz se oyera. Alguien tiene que decirle que este no es un parque público. Estos instrumentos son solo para músicos serios. Una mujer con un abrigo de piel caro señaló a Lily con su dedo cuidado. ¿De quién es esa hija? Claramente no entiende cómo funcionan estos eventos. Esto es muy inapropiado. Quizás esté confundida, dijo un hombre con un reloj de oro que probablemente costaba más que el salario anual de la señora Chun. Podría pensar que esto es una especie de jornada de puertas abiertas donde cualquiera puede acercarse y tocar las cosas. Los comentarios no paraban de llegar, cada uno peor que el anterior. Lily escuchaba cada palabra, y cada una se sentía como un pequeño cuchillo que le cortaba la confianza. Nunca se había sentido tan pequeña, tan fuera de lugar, tan completamente equivocada en toda su vida. Sus manos temblaban sobre las teclas del piano y podía sentir que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. «Mira, está temblando», señaló Preston con una risa cruel. «Sabe que la han pillado haciendo algo que no debía hacer». «Apuesto a que ni siquiera sabe leer música», añadió otra estudiante, una chica con rizos perfectos y un vestido que parecía sacado de una revista. Probablemente solo vio a otras personas tocar y pensó que parecía fácil. El público se estaba volviendo más seguro ahora, alimentándose de la energía cruel de los demás. Lo que había comenzado como susurros de asombro se estaba convirtiendo en burla abierta.
Algunos de los estudiantes más jóvenes se reían disimuladamente cubriéndose la boca con las manos mientras los mayores hacían comentarios en voz alta diseñados para humillar aún más a Lily. Alguien debería preguntarle qué pieza cree que va a tocar, sugirió Victoria con fingida dulzura. Tal vez, Twinkle, Twinkle, Little Star. Eso parece más propio de ella. La risa que siguió fue la más fuerte hasta la fecha. Incluso algunos padres sonreían, encontrando humor en lo que consideraban una situación divertida. Para ellos, esto era solo una anécdota graciosa que les contarían más tarde a sus amigos sobre aquella vez que una chica desconocida subió al escenario en el prestigioso concierto de sus hijos. La visión de Lily empezó a nublarse a medida que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente caían. Se sintió completamente expuesta, como si todos en el auditorio pudieran ver a través de ella y juzgar todo lo que les faltaba. De repente, su vestido se sintió aún más andrajoso, sus zapatos aún más desgastados, toda su presencia aún más extraña. «Oh, no, ahora está llorando», dijo Preston, pero su tono no denotaba compasión alguna. «Quizás la próxima vez lo piense 2 veces antes de intentar fingir. Pertenece a un lugar donde claramente no está». El peso de su juicio era aplastante. Lily sintió como si una fuerza invisible la oprimiera y quisiera hacerla desaparecer por completo. Todas las inseguridades que había tenido sobre la situación financiera de su familia, sobre su falta de educación formal, sobre sus sueños, que parecían demasiado ambiciosos para alguien como ella, volvieron a la mente de golpe. Un guardia de seguridad se dio cuenta del alboroto y se dirigía al escenario. Parecía confundido y ligeramente molesto, como si este fuera precisamente el tipo de problema con el que no quería lidiar en un evento tan importante. Lily lo vio acercarse de reojo y supo que en cuestión de segundos la escoltarían fuera del escenario delante de todos. Por fin, dijo Victoria con satisfacción al ver al guardia, alguien va a encargarse de esto como es debido. La vergüenza era abrumadora. Lily nunca se había sentido tan humillada en toda su vida. Una parte de ella quería salir corriendo del escenario antes de que el guardia de seguridad la alcanzara, desaparecer entre la multitud y fingir que esto nunca había sucedido. Podría encontrar a su abuela en el vestíbulo, irse tranquilamente y tal vez nadie lo recordaría. La niña que se había atrevido a tocar el piano sagrado, pero entonces, a través de la confusión de su vergüenza y miedo, escuchó una voz. No provenía de la multitud de burladores bajo el escenario. Provenía de su propia memoria, tan clara como si lo fuera. El orador estaba de pie junto a ella. A la música no le importan tus ropas elegantes ni tus costosas lecciones, pequeña estrella. A la música solo le importa lo que hay en tu corazón. Era la voz de su abuelo. Había fallecido cuando ella tenía 8 años, pero aún recordaba estar sentada en su regazo mientras le contaba historias sobre el poder de la música. Había sido músico callejero en su juventud, tocando la guitarra en las esquinas por cualquier moneda que la gente dejara caer en su maleta. Nunca ganó mucho dinero, pero siempre decía que la música lo había convertido en el hombre más rico del mundo. No dejes que nadie te diga que la música solo pertenece a cierta gente. Lo había dicho durante una de sus últimas conversaciones antes de enfermarse. La música pertenece a quien la ama lo suficiente como para dejarla vivir en su corazón. Y tú, mi pequeña estrella, tienes más música en tu corazón de la que la mayoría de la gente podría llevar en toda una vida. El recuerdo la golpeó como una ola, arrastrando parte de la vergüenza y reemplazándola con algo más fuerte, algo que había estado creciendo dentro de ella durante años, alimentado por incontables horas de práctica con teclas de papel y soñando con momentos como este. La risa continuó, pero ahora parecía más lejana. Los comentarios crueles seguían llegando, pero se sentían menos agudos, menos capaces de atravesar la coraza protectora que se estaba formando alrededor de su corazón. El guardia de seguridad se acercaba, pero en lugar de pánico, Lily sintió una extraña sensación de calma que comenzaba a apoderarse de ella. Su abuelo tenía razón. A la música no le importaba su vestido de segunda mano, ni sus zapatos gastados,
ni el hecho de que nunca hubiera tenido una lección de verdad. A la música le importaban las melodías que sonaban en sus sueños, los ritmos que marcaban el ritmo de su corazón, las emociones que había acumulado en su alma durante años sin forma de expresarlas. Hasta ahora. Sus manos seguían sobre las teclas, mientras sentía el piano esperando bajo sus dedos como un gigante dormido listo para despertar. Todas esas noches de práctica, todas esas horas viendo videos y memorizando la posición de los dedos, todos esos sueños de algún día tocar un piano de verdad, todo había conducido a este momento. El público esperaba que saliera corriendo avergonzado. Esperaban que les diera la razón, que demostrara que era exactamente lo que creían. Era una pobre chica que no entendía su lugar en el mundo. El guardia de seguridad ya casi estaba en el escenario, listo para retirarla, como una distracción indeseada de su evento perfecto y pulido. Pero algo estaba cambiando dentro de Lily. La pequeña chispa de ira que había surgido al comenzar la risa se hacía cada vez más fuerte, alimentada por las palabras de su abuelo y su propio y profundo amor por la música. Pensó en todas las horas que había pasado. Pasó soñando con este momento. Todos los sacrificios que había hecho su abuela. Toda la música atrapada en su interior esperando la oportunidad de ser escuchada. Quizás no pertenecía a su mundo de clases caras y ropa de diseñador, pero la música le pertenecía tanto como a ellos, y estaba a punto de demostrarlo. Lily cerró los ojos y respiró hondo. La risa a su alrededor pareció desvanecerse en el fondo mientras las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Casi podía sentir su suave mano en su hombro, dándole el coraje que necesitaba. Cuando volvió a abrir los ojos, algo fundamental había cambiado en su interior. El guardia de seguridad estaba a solo unos pasos, extendiendo la mano para escoltarla fuera del escenario. Los estudiantes de abajo continuaban con sus crueles comentarios, esperando la humillación final de verla ser retirada como un pedazo de basura no deseado. Los padres permanecieron de brazos cruzados, negando con la cabeza ante esta interrupción de su tarde perfecta. Pero Lily no se movía. En cambio, se giró lentamente hacia el piano y colocó ambas manos correctamente sobre las teclas. Sus dedos encontraron su posición con tanta naturalidad como si hubiera estado tocando ese instrumento toda su vida. Cada recuerdo muscular de sus incontables horas de práctica en ese teclado de papel volvió de repente. Cada melodía que había memorizado, cada técnica que había estudiado, cada sueño que había alimentado en secreto, todo cristalizó en ese instante. ¿Qué está haciendo ahora?, preguntó Victoria, con la voz afilada por la incredulidad. ¿De verdad va a intentar tocar algo? La risa se apagó ligeramente. Había algo diferente en la postura de Lily, algo que hizo que la multitud se detuviera. Ya no temblaba. Tenía la espalda recta, los hombros relajados, las manos colocadas con una confianza que parecía surgir de la nada. Probablemente hará el ridículo aún más, dijo Preston, pero su voz carecía de la seguridad de antes. Algo en la forma en que Lily se sentaba en el banco, en la forma en que sostenía las manos, parecía casi profesional. El guardia de seguridad aminoró el paso, sin saber qué hacer. Su trabajo era disuadir a los demás, pero la chica ya no molestaba. Simplemente estaba sentada al piano como cualquier otra artista. Miró hacia un lado del escenario, buscando la guía de los coordinadores del evento. La mente de Lily se había aclarado por completo. Todo el ruido, todo el juicio, todo el miedo se habían desvanecido, dejando solo la música. Podía oír la pieza que quería tocar con tanta claridad como si ya fluyera del piano. Era el vals del minuto de Chopin, una pieza que había visto interpretada cientos de veces en línea. Una melodía que había vivido en su corazón durante tanto tiempo que parecía parte de su propio latido. La voz de su abuela se unió a la de su abuelo en su memoria. Practicas más que cualquier niño que conozco. La señora Chun había dicho la semana pasada, mientras observaba los dedos de Lily moverse sobre su teclado de papel. Algún día, cuando tengas la oportunidad, sorprenderás a todos. Ese día era ahora. El público se había quedado en silencio,
aunque no por respeto. Esperaban el espectáculo, el momento en que esta chica, obviamente inexperta, se avergonzaría por completo intentando algo que superaba con creces sus capacidades. Algunos incluso sacaron sus teléfonos, listos para grabar lo que suponían. Sería un momento vergonzoso que podrían compartir y reírse después. «Esto va a ser interesante», susurró alguien entre el público. «Me pregunto si siquiera sabe dónde está el do central. Tal vez piensa que si se sienta allí el tiempo suficiente, la música surgirá sola», añadió otra persona, provocando algunas risas. Pero mientras los dedos de Lily se preparaban para pulsar las primeras teclas, algo mágico comenzó a suceder. El auditorio, que había estado lleno de la energía caótica de la burla y el juicio, empezó a cambiar. El aire mismo parecía contener la respiración, como si la sala presintiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. El doctor Harrison había oído la conmoción desde el vestíbulo y regresaba al auditorio. Había estado lidiando con una pequeña crisis relacionada con la pérdida de un atril, pero el inusual nivel de ruido le había llamado la atención. Al entrar por la puerta trasera, vio a la multitud reunida alrededor del escenario y comprendió de inmediato que algo estaba sucediendo. Su primer instinto fue intervenir. Se suponía que las personas no autorizadas no debían tocar el Steinway, especialmente durante una presentación oficial. Pero algo lo hizo detenerse al fondo del auditorio. Tal vez fue la forma en que la chica estaba sentada en el banco. O tal vez fue el repentino silencio que se apoderó de la multitud, pero el doctor Harrison se contuvo, curioso por ver qué sucedería a continuación. Mientras tanto, la señora Chan había terminado de ir a buscar agua al vestíbulo y buscaba a su nieta. Al no ver a Lily en sus asientos, comenzó un pequeño pánico. Una opresión se acumuló en su pecho. Le preguntó a un acomodador si había visto a una joven con un vestido azul floreado, y él señaló hacia el auditorio principal con expresión confusa. «Algo está pasando ahí dentro», dijo. «Algo con una niña en el escenario». «Señora». A Qian se le encogió el corazón al regresar corriendo al auditorio. Cuando vio a la multitud reunida alrededor del escenario y a su nieta sentada al piano, sintió que su mundo se tambaleaba. Esto era exactamente lo que temía, que el amor de Lily por la música la metiera en problemas, en situaciones donde no pertenecía. Empezó a acercarse al escenario, dispuesta a disculparse efusivamente y a retirar a Lily antes de que las cosas empeoraran. Pero algo en la postura de su nieta la hizo detenerse. Lily parecía diferente, más tranquila, más centrada, como si perteneciera exactamente donde estaba, de vuelta al escenario. Lily estaba entrando en un estado de concentración absoluta que nunca antes había experimentado. Cada duda, cada miedo, cada palabra cruel que le habían lanzado se había cristalizado en una determinación ardiente. Iba a demostrarles que la música pertenecía a todos los que la amaban lo suficiente como para dejarla vivir en su corazón. Su abuelo había sido un músico callejero que nunca tuvo nada de valor, salvo su guitarra. Su abuela limpiaba pisos para llegar a fin de mes. Nunca tuvieron dinero para clases, ni ropa elegante, ni ninguno de los privilegios que la rodeaban ahora. Pero le habían dado algo más valioso que todas esas cosas. Le habían hecho comprender que la música era un lenguaje universal que hablaba de alma a alma. Los estudiantes bajo el escenario se impacientaban. ¿Va a tocar o se quedará ahí sentada todo el día?, preguntó Victoria en voz alta. Quizás intenta recordar como Twinkle Twinkle, añadió Preston, provocando otra ronda de risitas, pero su risa se volvía más forzada, menos segura. Había algo inquietante en la forma en que Lily permanecía sentada, tan serena, tan completamente indiferente a sus burlas. Era como si hubiera encontrado una fuerza interior que impedía que sus palabras tuvieran poder. El guardia de seguridad se había detenido por completo, indeciso sobre si continuar. El doctor Harrison avanzaba lentamente por el pasillo, pero con cuidado, como si presintiera que interrumpir ese momento podría ser un error. Entonces, en el silencio absoluto que finalmente invadió el auditorio,
Los dedos de Lily tocaron las teclas y comenzaron a tocar. Las primeras notas del vals minucioso sonaron claras y auténticas, y todo cambió para siempre. Las primeras notas que brotaron de los dedos de Lily fueron como oro líquido. La melodía inicial del vals minucioso de Chopin resonó en cascada por el auditorio con una claridad y precisión que dejó a todos paralizados. Este no era el torpe intento de música que la multitud esperaba. Esto era algo extraordinario. La sonrisa burlona de Victoria se desvaneció. De su rostro, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Se quedó boquiabierta al oír una técnica que rivalizaba con la suya. A pesar de años de costosas clases particulares, la melodía fluía con esa musicalidad natural que no se podía comprar ni enseñar. Tenía que venir de algo más profundo. Dot. Preston se detuvo a media risa. El sonido se le atascó en la garganta como si se estuviera ahogando. Había estado preparando otro comentario cruel, pero las palabras murieron en sus labios al darse cuenta de lo que estaba oyendo. Esta chica, esta don nadie con su vestido de segunda mano, estaba tocando con una destreza que avergonzaba a la mayoría de los estudiantes de la academia. Los padres que habían estado moviendo la cabeza en señal de desaprobación ahora se encontraban inclinados hacia adelante, esforzándose por escuchar cada nota. Sus expresiones cambiaron de la molestia a la confusión y a algo cercano al asombro. La mujer del abrigo de piel dio un paso más hacia el escenario, llevando su mano con la manicura perfecta inconscientemente hasta el pecho. Dot. El doctor Harrison se detuvo, caminando por completo. En sus 30 años de música educación, había escuchado a miles de estudiantes tocar esta pieza en particular. Era una selección estándar de exhibición, técnicamente desafiante, pero lo suficientemente accesible para músicos de nivel intermedio avanzado. Pero nunca la había escuchado así. Había algo crudo y honesto en la interpretación de Lily que hacía que la melodía familiar sonara completamente nueva. El guardia de seguridad bajó la mano, que había estado extendiendo hacia Lily para sacarla del escenario. No era músico, pero incluso él podía sentir que algo especial estaba sucediendo. Su trabajo era manejar disturbios, pero esto era lo opuesto a un disturbio. Esto era mágico. Dot. La señora Chun se llevó la mano a la boca. Las lágrimas ya empezaban a correr por sus mejillas. Había escuchado a su nieta practicar en ese teclado de papel innumerables veces. La había escuchado cantar mientras hacía la tarea o ayudaba con las tareas domésticas, pero nunca imaginó que todas esas horas de práctica silenciosa la habían estado construyendo hacia algo como esto. El minuto. La presencia de Lily contenía la respiración. Todos en el auditorio estaban completamente cautivados, atraídos por el hechizo que ella tejía con su música. La risa cruel había sido reemplazada por algo mucho más valioso. Genuino respeto y admiración. Dot. Mientras se preparaba para tocar las últimas frases, Lily supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo existía la música que fluía a través de ella y a su alrededor como un río de pura alegría. Las notas finales de los minúsculos valses flotaban en el aire como joyas preciosas, cada una cristalina y perfecta. Las manos de Lily se separaron lentamente de las teclas. Por un instante que pareció eterno, todo el auditorio se sumió en un silencio absoluto. No era el silencio incómodo que llega cuando algo sale mal. Era el profundo silencio que sigue a algo tan hermoso que deja a la gente sin aliento. Nadie se movió, nadie habló, nadie parecía siquiera respirar. El silencio era tan profundo que Lily podía oír el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Se sentó completamente inmóvil en la banqueta del piano, con las manos ligeramente temblorosas ahora que la música había terminado. El hechizo que la había protegido durante la actuación comenzaba a desvanecerse, y podía sentir el peso de cientos de ojos mirándola. Dot. Victoria se quedó paralizada al pie del escenario, con el rostro pálido por la sorpresa. Su mente corría, intentando procesar lo que acababa de oír. Esta chica, esta don nadie con un vestido de segunda mano,
Acababa de ofrecer una de las actuaciones más hermosas que Victoria había presenciado. Era técnicamente impecable, emotiva y llena de una musicalidad natural que Victoria había pasado años intentando conseguir con costosas lecciones. Preston tenía la boca abierta de una forma que habría sido cómica en otras circunstancias. Se había preparado para reírse de lo que suponía que sería un desastre vergonzoso. En cambio, acababa de escuchar una interpretación mejor que la suya. A pesar de años de clases particulares con algunos de los profesores más respetados de la ciudad, toda su comprensión del talento musical se desmoronaba a su alrededor. El doctor Harrison sentía que veía la educación musical desde una perspectiva completamente nueva. En 3 décadas de docencia y administración, nunca había conocido a un estudiante que hubiera alcanzado este nivel de excelencia mediante el aprendizaje autodirigido. Todas sus suposiciones sobre la necesidad de formación académica, instrumentos caros y un currículo estructurado se veían cuestionadas por lo que acababa de presenciar. El hombre del traje caro, que había estado haciendo comentarios crueles sobre la apariencia de Lily, ahora parecía profundamente incómodo. Su reloj de oro de repente le pesaba en la muñeca, y su ropa, perfectamente confeccionada, parecía, de alguna manera, menos importante. Acababa de aprender algo profundo sobre la diferencia entre tener dinero y tener talento, y la lección no era sentarse. Mientras estaba con él, la señora Chain lloraba a mares, con lágrimas de alegría y orgullo corriendo por su rostro. Pensó en todas las noches que había encontrado a Lily practicando en ese teclado de papel. Todas las veces que se había preocupado de que los sueños de su nieta fueran demasiado grandes para sus circunstancias. Ver a Lily allí arriba, acaparando la atención y el respeto de todo el auditorio, fue como presenciar un milagro. El silencio se prolongó, haciéndose más intenso con cada segundo que pasaba. Era como si toda la sala intentara procesar lo que acababan de experimentar para comprender cómo sus expectativas se habían destrozado por completo. La chica de la que se habían estado burlando minutos antes había ofrecido una actuación que habría sido impresionante viniendo de cualquiera de las alumnas estrella de la academia. Lentamente, muy lentamente, la gente empezó a darse cuenta de que necesitaban responder de alguna manera. Pero, ¿qué dices cuando alguien te ha puesto patas arriba toda la visión del mundo? ¿Cómo reaccionas cuando te han demostrado que estabas tan equivocado sobre algo de lo que estabas absolutamente seguro? La primera en moverse fue una niña pequeña que iba delante. Ro, de unos 6 años, había permanecido completamente quieta durante toda la actuación de Lily, con los ojos abiertos de par en par por la maravilla. Ahora empezó a aplaudir, sus pequeñas manos emitiendo pequeños sonidos que parecían enormes en el profundo silencio. El sonido de sus aplausos era como una piedra arrojada al agua quieta, creando ondas que se extendieron por todo el auditorio. Una a una, la gente empezó a unirse. Al principio fueron solo unos pocos aplausos dispersos, tentativos e inseguros. Luego se unieron más personas, y más, hasta que el sonido comenzó a crecer hasta convertirse en algo más grande. El doctor Harrison fue el primer adulto en comprender realmente lo que había presenciado. Como educador y músico, reconoció no solo la habilidad técnica que Lily había demostrado, sino también las implicaciones más profundas de su actuación. Aquí estaba una niña que, de alguna manera, había adquirido habilidades de nivel de conservatorio a través de pura determinación y amor por la música. Era exactamente el tipo de estudiante que él tenía. Pasó toda su carrera con la esperanza de descubrir. Empezó a aplaudir lentamente al principio, luego con creciente entusiasmo. Su aplauso fue deliberado y respetuoso, el tipo de reconocimiento que un músico profesional le da a otro. Ver a su director aplaudir parecía dar a otros permiso para expresar su propio asombro. Victoria se encontró aplaudiendo casi contra su voluntad. Una parte de ella aún luchaba contra los celos y la confusión, pero una parte mayor estaba genuinamente conmovida por lo que había escuchado. Había pasado años perfeccionando su técnica, pero rara vez había sentido la conexión emocional con la música que emanaba de la actuación de Lily. La mujer del abrigo de piel también aplaudía,
Sus anillos de diamantes reflejaban la luz al juntar sus manos. Se sentía avergonzada de sus juicios y comentarios anteriores. Había asumido con demasiada rapidez que la apariencia y los antecedentes determinaban el valor, y se había demostrado drásticamente que estaba equivocada. Preston comenzó a aplaudir a regañadientes, con la cara roja de vergüenza. Estaba pensando en todas las crueldades que había dicho, en todas las suposiciones que había hecho sobre esta chica basándose en su ropa y su evidente desconocimiento de su círculo social. Estaba tan seguro de que la formación académica y las clases caras eran el único camino a la excelencia musical. Los aplausos eran cada vez más fuertes, extendiéndose por el auditorio como un reguero de pólvora. Los padres que antes negaban con la cabeza en señal de desaprobación ahora aplaudían con genuino entusiasmo. Los estudiantes que se reían a carcajadas aplaudían con respeto y asombro. Era notable presenciar la transformación. La señora Chun aplaudía entre lágrimas. Su corazón estaba tan lleno de orgullo y alegría que pensó que iba a estallar. Pensaba en su esposo, el abuelo de Lily, deseando haber estado allí para presenciar este momento. Siempre había creído en el talento musical de Lily, incluso cuando era solo una niña pequeña tarareando la radio. El guardia de seguridad también aplaudía, con una gran sonrisa extendiéndose por su rostro. Había estado preparado para retirar a quien consideraba un niño problemático, pero en cambio, había presenciado algo mágico. Tomó nota mental de contárselo a su hija al llegar a casa. Sobre el poder de perseguir tus sueños, incluso cuando otros intentan desanimarte. Los aplausos seguían creciendo, volviéndose más cálidos y entusiastas a cada momento. La gente se ponía de pie una a una, hasta que filas enteras se pusieron de pie. Lo que había comenzado como un aplauso reticente y confuso se estaba transformando en una auténtica ovación. Lily se sentó en el banco del piano, abrumada por la respuesta. Las mismas personas que se habían reído de ella minutos antes ahora la aplaudían con respeto y admiración. Podía ver los cambios en sus rostros, la sorpresa, la vergüenza, el asombro y finalmente, el aprecio por lo que acababan de presenciar. Los aplausos alcanzaron un crescendo, llenando el auditorio con un sonido atronador. La gente no solo aplaudía. Estaban vitoreando, profiriendo palabras de elogio y aliento. El ambiente se había transformado por completo, de una burla cruel a una de celebración y respeto. Mientras la ovación continuaba, Lily por fin se permitió sonreír. Lo había logrado. Había demostrado que la música pertenecía a quien la amaba lo suficiente como para dejarla vivir en su corazón. Y al hacerlo, había cambiado no solo su propia vida, sino la de todos los que habían presenciado su increíble actuación. La ovación pareció eterna, oleadas de aplausos rompían sobre Lily como olas del mar. Se sentó en el banco del piano, sin poder creer lo que acababa de suceder. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era de miedo ni vergüenza. Era de pura alegría y la increíble emoción de haber compartido su música con el mundo. El doctor Harrison se abrió paso entre la multitud, sin apartar la mirada del rostro de Lily. Había visto a muchos estudiantes talentosos a lo largo de los años, pero rara vez había presenciado una transformación tan completa del público. Las mismas personas que habían estado listas para sacar a esta chica del escenario ahora le dedicaban la clase de ovación que suele reservarse para los concertistas profesionales. Mientras subía las escaleras del escenario, los aplausos comenzaron a disminuir ligeramente. La gente presentía que algo importante estaba a punto de suceder. El doctor Harrison se acercó a Lily lentamente, con una expresión llena de asombro y respeto. Al llegar a su altura, extendió la mano para ayudarla a levantarse. Fue absolutamente magnífico, suspiró con voz cálida y genuina. En 30 años de educación musical, pocas veces he escuchado una actuación tan hermosa. Lily se puso de pie con piernas temblorosas, todavía abrumada por todo lo sucedido. Gracias, señor, susurró, con una voz apenas audible por encima de los continuos aplausos.
El doctor Harrison se giró para dirigirse al público, levantando la mano para pedir silencio. Los aplausos se desvanecieron gradualmente, pero la gente permaneció de pie, reacia a «siéntate» y de alguna manera, resta importancia a este momento. Damas y caballeros, comenzó el doctor Harrison, con su voz claramente transmitiéndose a través de la excelente acústica del auditorio. Acabamos de presenciar algo extraordinario. Esta joven nos ha recordado a todos algo muy importante sobre la música y sobre la vida misma. Hizo una pausa, observando el mar de rostros, muchos de los cuales aún mostraban signos de asombro y sorpresa. A la música no le importa tu cuenta bancaria, continuó. No le importa tu ropa de diseñador ni tus instrumentos caros. A la música solo le importa la pasión de tu corazón y tu disposición a trabajar duro para expresarla. Este joven músico acaba de demostrar que el talento y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. El público comenzó a aplaudir de nuevo, pero el doctor Harrison levantó la mano para continuar. ¿Cómo te llamas, querida?, preguntó, volviéndose hacia Lily. Lee Chun, respondió ella, con la voz cada vez más fuerte. Lee Chun, repitió el doctor Harrison, volviéndose hacia el público. Quiero que todos recuerden ese nombre porque presiento que escucharemos grandes cosas de ella en el futuro. Hizo otra pausa y al volver a hablar, su voz rebosaba emoción. Lily, me gustaría ofrecerte una beca completa para asistir a la Academia de Música Riverside. Tu talento merece ser cultivado por los mejores profesores que podamos ofrecer. El público estalló en vítores y aplausos. La señora Chun, al fondo del auditorio, se llevó la mano a la boca. Una beca para la Academia Riverside valía decenas de miles de dólares y representaba oportunidades que jamás se había atrevido a soñar para su nieta. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas al comprender la realidad de la oferta del doctor Harrison. ¿En serio?, preguntó, sin atreverse a creerlo. ¿En serio?, confirmó el doctor Harrison con una sonrisa. Un talento como el tuyo nunca debería desperdiciarse por dificultades económicas. Sería un honor para nosotros tenerte como parte de nuestra familia académica. Victoria dio un paso al frente entre la multitud. Su anterior crueldad fue reemplazada por genuina admiración. Lo siento, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Lamento lo que dije. Eres una música increíble y me equivoqué al juzgarte. Preston asintió, con la cara roja de vergüenza. Todos lo estábamos, añadió. Eres increíble y deberíamos haber visto eso en lugar de ser crueles. La disculpa pareció abrir la compuerta. Otros estudiantes comenzaron a acercarse para expresar su arrepentimiento por su comportamiento anterior. Los padres que habían hecho comentarios crueles se acercaron a la señora Chun para disculparse y felicitarla por tener una nieta tan talentosa. La señora Chun se abrió paso entre la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando llegó al escenario, Lily bajó corriendo las escaleras y se arrojó a los brazos de su abuela. Se abrazaron con fuerza, llorando de alegría y alivio. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró la señora Chun al oído a Lily. «Tu abuelo también habría estado muy orgulloso. Hiciste exactamente lo que él siempre decía que podías hacer. Dejaste que la música de tu corazón brillara para que todos la vieran». La mujer del abrigo de piel se acercó vacilante. «Les debo una disculpa a ambos», dijo con voz sincera. «Dije cosas terribles y me equivoqué por completo. Tu nieta tiene un talento extraordinario». Escenas similares se repetían por todo el auditorio. Quienes habían estado dispuestos a descartar a Lily por su apariencia ahora reconocían su extraordinario talento. Niños que antes reían ahora preguntaban a sus padres si podían aprender a tocar el piano. Al igual que la niña en el escenario, un reportero del periódico local, que había estado cubriendo la presentación como un evento comunitario rutinario, ahora tomaba notas y fotos frenéticamente. Esto ya no era solo una historia sobre un recital escolar. Esta era una historia sobre el talento triunfando sobre los prejuicios, sobre sueños que se hacían realidad contra todo pronóstico.
El doctor Harrison se unió a Lily y a su abuela con una sonrisa cálida y acogedora. Señora Chun, creo entender que trabaja aquí en la academia. Siempre hemos apreciado su dedicación, pero ahora entiendo de dónde su nieta saca esa ética de trabajo. La señora Chun asintió, aún demasiado emocionada para hablar con claridad. La beca lo cubre todo, continuó el doctor Harrison. Matrícula, clases particulares, incluso oportunidades de actuación. Lily tendrá acceso a los mismos recursos que nuestros otros estudiantes y se asegurará de que reciba el apoyo que necesita para desarrollar su increíble talento. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, la gente seguía acercándose a Lily y a su abuela. Profesores de música de otras escuelas se presentaron y ofrecieron oportunidades adicionales. Los padres intercambiaron información de contacto, deseando que sus hijos conocieran a esta joven y extraordinaria música. Las tiendas de música locales ofrecen descuentos en instrumentos y partituras. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando una niña, una de las estudiantes más jóvenes de la academia, tiró de el vestido de Lily. ¿Me enseñarás a tocar así?, preguntó con los ojos muy abiertos y esperanzados. Lily se arrodilló a la altura de la niña y sonrió. Practica todos los días, dijo con dulzura. Aunque no tengas un piano de verdad, practica con el corazón. La música vive en ti y si la amas lo suficiente, encontrará la manera de salir. La niña asintió solemnemente, como si comprendiera que acababa de recibir la lección más importante de su vida. Mientras el auditorio finalmente comenzaba a vaciarse. Lily volvió a mirar el piano una vez más. Hacía apenas unas horas, tocar esas teclas le había parecido un sueño imposible. Ahora representaba el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. La niña de la que se habían reído por tocar el piano no solo había silenciado a sus críticos, sino que había inspirado a todo un auditorio lleno de gente a reconsiderar sus suposiciones sobre el talento, el valor y el poder de los sueños. Y en los años venideros, cada vez que los estudiantes de la Academia Riverside se sintieran desanimados o diferentes, recordarían el día en que Lily Chun demostró que la música realmente pertenece a todos los que tienen el coraje de dejarla vivir en sus corazones. Su historia sería contada. Contada de nuevo, inspirando a innumerables jóvenes músicos a perseguir sus sueños sin importar las circunstancias. Porque a veces la música más hermosa surge de los lugares más inesperados, de manos que nunca se han unido. ¿Hay algo más valioso que la esperanza y la determinación?